Estamos grabando. Y ya mismo comenzamos en nada. Yo lo dejo saber antes de darle el broadcast. Okay. Nos vamos en vivo. Muy buenas tardes, tengan todos y todas y bienvenidos a este webinario. Yo soy el reverendo Héctor Josué Hernández y sirvo como coordinador de enlaces de la Asociación Nacional de Benevolencia. Ah, de hecho, reciban un cordial saludo de parte de la Asociación Nacional de Benevolencia, que es el Ministerio Nacional de nuestra Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de los Estados Unidos y Canadá, el Ministerio Nacional de Salud y Servicios Sociales. Un saludo cordial de parte de todos mis compañeros y compañeras de este ministerio. Antes de comenzar, me gustaría informarle que este seminario web o este webinario se va a estar grabando y que va a estar disponible para que usted lo comparta, para que usted lo estudie, lo vuelva a ver en las próximas semanas en el sitio web de la NBA, nbacares.org. Este webinario comienza la nueva serie del 2020 de seminarios. Es parte de nuestro compromiso con expandir la capacitación educativa y que es ofrecida por la Iniciativa de Salud y Bienestar Mental de la Asociación Nacional de Benevolencia. Este sería nuestro tercer seminario web en español y el primero de este año en curso. De hecho, al final, antes de que concluyamos, nosotros vamos a estar dando los anuncios de los próximos dos para que así ustedes puedan marcar esas fechas. El seminario web o el webinario de hoy se titula Cuidado y Consejería Pastoral, respondiendo responsablemente a las necesidades de salud y bienestar mental. Y en este webinario estaremos hablando de las diferencias entre aconsejar y consejería, consejería profesional, consejería clínica. Hablaremos de algunos mitos y de algunas misconcepciones relacionadas con la consejería. Exploraremos el cómo trabajar desde la pastoral en alianza con profesionales de la salud mental. Hablaremos también algunos aspectos éticos y legales que siempre debemos tener presentes cuando brindamos palabras de consejo, aconsejamiento y cuando ofrecemos cuidado pastoral. Es importante que si a través de este webinario usted tiene alguna pregunta, le invitamos a que usted utilice la función de preguntas y respuestas que es parte de la plataforma de Zoom, haciendo un clic en el icono en la parte inferior de la pantalla para enviar cualquier pregunta. Le pedimos por favor que incluya su dirección de correo electrónico en caso de que por alguna razón no nos dé tiempo a contestar su pregunta como parte de este webinario, para así nosotros poder contestar su pregunta a través de correo electrónico para que usted pueda obtener esa respuesta. Le damos una cordial bienvenida a nuestros panelistas, nuestro panelista del día de hoy.
que desde un principio que nos contactamos dijeron presente. Y están con nosotros hoy la trabajadora social clínica Sara Serrano, quien es esposa, madre, líder comunitaria y psicoterapeuta licenciada con más de 15 años de experiencia trabajando en el campo de la salud mental. A través de su práctica privada de consejería en línea, Bienestar Counseling and Education, Sara ha podido trabajar en un área que le apasiona: la intersección entre la espiritualidad y el bienestar mental y emocional. Su experiencia como líder de ministerio y terapeuta profesional le ha dado la oportunidad de comprender y satisfacer las necesidades de quienes sirven a los demás. Y voy a leer algo que ella compartió con nosotros, así que estoy citándola. Creo que no hay historia personal, dolor, comportamiento o problema que Dios no pueda usar para fortalecernos y capacitarnos para llevar una vida sana y equilibrada. Sara tiene una maestría en trabajo social clínico junto con un certificado de posgrado en consejería de adicciones de la Universidad Internacional de Florida, y tiene también una licenciatura en psicología y justicia penal de la Universidad de Florida Central. Actualmente, Sara tiene licencia como trabajadora social clínica en los estados de la Florida y Colorado. Le damos nuevamente la bienvenida a Sara. Gracias. También está con nosotros el reverendo Jorge R. Cotto, quien cariñosamente lo llamamos Joy, quien es el pastor de la Iglesia Cristiana Central de Coral Gables. Joy es pastor ordenado de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en la Florida, nacido y se crió en Puerto Rico. En 1985 se muda a Miami, donde sirve por más de 10 años como pastor de jóvenes y director de música en su iglesia hispana. Allí tuvo sus primeros contactos con congregaciones y comunidades multiculturales. Y después de sus estudios en el seminario, decidió dedicarse a tiempo completo como pastor, y en el 1998 fue llamado al pastorado por la Iglesia Cristiana Central en Coral Gables. Durante los pasados 21 años, Joy ha dedicado su vida ministerial al desarrollo de un ministerio bilingüe y multicultural que ha servido de modelo a otras iglesias a nivel nacional. Él vive en Miami, Florida, junto con su esposa Bruni y sus hijos Daniel y Jeffrey. Y le damos la bienvenida a Joy. Saludos, Héctor. Yo voy a estar moderando este webinario y muchos de ustedes ya me conocen, pero como dije al principio, soy Héctor Hernández, el coordinador de enlaces de la Asociación Nacional de Benevolencia. Así que comenzamos. Aquí vamos. A mí siempre me gusta comenzar los webinarios o cualquier situación así de información sobre la salud mental con números, porque nos informan, porque nos dan un panorama de lo que es la situación a nivel nacional, muchas veces a nivel mundial, y puede ser local también. Pero siempre es bueno tener en mente los números con lo que a lo que nos estamos refiriendo. Estos números son del 2018, que son los más actuales, porque siempre estamos un año atrás en términos del research. O sea que este año van a salir los números del 2019, más o menos para el verano. Pero la prevalencia anual de enfermedades mentales entre los hispanos o latinos es de un 16 a 17%, más o menos. Los latinos representan alrededor de un 17% de la población estadounidense. Siempre me gusta decir que estos son los números de los research que han contado
Yo siempre digo que son un poquito más altos, ¿ok? Siempre son un poquito más altos porque hay muchos que no se reportan, mucho que no se reporta. Hace unos meses atrás, de hecho, más o menos para octubre, salió un artículo publicado por softwarepundit.com que el 33% de las personas hispanas o latinas que tienen una enfermedad, solamente ese 33% están recibiendo un tratamiento. Y eso quiere decir que hay alrededor de 2 millones de hispanoamericanos con enfermedades mentales que no están recibiendo atención profesional. Entonces, eso es un número bastante grande y son las personas en las cuales estamos interactuando con ellos en nuestras comunidades de fe, etc. Nosotros entendemos también, y el pastor Joey puede verificar y testificar de esto, que en nuestra comunidad hispana y latinoamericana, la iglesia es un punto de primer contacto para estas personas que están pasando por unas situaciones difíciles y no necesariamente están o tienen el conocimiento, no necesariamente están en un punto en su vida para tomar una decisión de buscar una ayuda profesional, pero entonces van llegando a la iglesia y me gustaría entonces que el pastor Joey hable un poquito de su experiencia con eso. Claro que sí. Y qué bueno que comienzas compartiendo estadísticas, Sara, porque no es un secreto para nadie que en nuestra comunidad hay dolor. Hay personas luchando con diversas situaciones a nivel emocional, mental, psicológico, y mucha de esa gente, muchos de esos hombres y mujeres que están en esa situación llegan a nuestras congregaciones, llegan a nuestras oficinas buscando guía, dirección, sanidad, restauración. Qué bueno que tú comiences con esas estadísticas porque nos confirman que vivimos en un mundo herido, en una comunidad enferma, débil emocional y psicológicamente. Y la buena noticia es que nosotros, como líderes cristianos, los pastores específicamente, tienen la oportunidad de convertirse en agentes que generen salud sobre estas personas. De hecho, la iglesia está llamada a ser una comunidad sanadora y tenemos la oportunidad de hacerlo, de brillar como agentes de sanidad, proveyendo guía, dirección, ayuda, apoyo a todas estas personas. A mí me parece que la pastoral debe entrenarse en este campo y por lo menos conocer los elementos básicos, los ingredientes más sencillos de lo que nosotros llamamos, en nuestro contexto ministerial, una consejería pastoral o un cuidado pastoral. Cada vez que nos llega una persona buscando guía, dirección, salud y restauración a nuestras oficinas, debemos por lo menos prepararnos con un bosquejito sencillo de lo que se requiere en una consejería o cuidado pastoral. Y ahí en la pantalla pueden ver algunos de esos elementos. Primero, aprender a conectarse con la gente. Es decir, si no comenzamos conectándonos, y utilizo la palabra conectar porque es muy utilizada en el mundo postmoderno, tradicionalmente se le llama el rapport. Pero necesitamos comenzar por ahí, que la persona que llega, o las personas, o las familias, o matrimonios que llegan a nuestras oficinas o congregaciones, se sientan confiadas cuando interactúen con nosotros y hasta aceptadas. Segundo, hay que permitirles entrar en lo que se llama una catarsis, que en un lenguaje muy popular en Latinoamérica le llamamos el desahogo. Y en esa segunda sección de un encuentro con una persona en necesidad, hay que aprender a escuchar. Esa es la etapa donde escuchamos al que llega a nuestra oficina con algún dolor, alguna angustia. Tercero, el diagnóstico preliminar. ¿Y por qué digo preliminar? Porque en 15 minutos, en una hora, en una sesión, no se puede identificar siempre lo que realmente ocurre con una persona, una pareja o una familia. Cuarto, luego de escuchar y luego de hacer ese diagnóstico preliminar, la pastoral necesita organizarse y crear un plan de acción para esa persona, para el que llegó a la oficina. Y quinto, importantísimo en la vida pastoral, es el seguimiento. ¿Qué vamos a hacer luego de implementar el plan de acción? Cuando pasa 1, 2, 3, 4 semanas. Doy ese ejemplo como punto de partida porque me parece que la pastoral
debe comenzar a repasar el ABC del cuidado pastoral, de la consejería pastoral, y creo que en esos 5 puntos se resume. De hecho, se le llama un modelo de intervención básica. Hay otros modelos como un modelo de apoyo, cuando hablamos de grupos de apoyo, pero y queríamos comenzar con el modelo de intervención básica en la consejería pastoral. Correcto. Nos movemos hacia adelante y aquí vamos a estar mirando entre la perspectiva pastoral y la perspectiva clínica, de donde yo veo y donde yo tengo un entrenamiento, y de donde la parte de pastoral, cómo se ve una consejería pastoral en contraste con una consejería clínica. Esos 5 pasos básicos que deben incluirse en una consejería es lo mismo que nosotros como consejeros profesionales también vamos por ese proceso también, ¿verdad? El sentirse que esa persona se sienta cómodo con uno, el dejarle escuchar cuál es el problema, escucharlo hablar, y luego llegar a una determinación, pero el enfoque va a ser bien diferente. El enfoque va a ser bien diferente. Yo pienso que vamos a distinguir unos aspectos básicos de lo que es la consejería pastoral, que nos va a ayudar el pastor Joey, y entonces una consejería clínica, porque hay unas diferencias básicas, pero nos ayudan entonces a nosotros ponerle en perspectiva de qué me toca a mí como consejera clínica y qué le toca a un consejero pastoral, especialmente si estamos trabajando en conjunto y si estamos ayudándonos unos a otros. Una de las diferencias básicas entre la consejería pastoral y el consejero clínico es la licenciatura y cómo estamos regulados por el Estado. Yo tengo mis requisitos, no solamente educacionales, tengo requisitos de la certificación que tengo, y una licenciatura específica como psicoterapista en el estado de la Florida y en el estado de Colorado, que son los 2 estados donde yo trabajo. Y entonces, en términos pastorales, ¿qué clase de licenciatura, qué clase de certificaciones tienen o debe tener una persona pastor? Y nosotros, por lo menos en nuestra denominación, en nuestro movimiento, la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, cuando una comisión ministerial en cualquiera de las regiones pone en las manos de un ministro una credencial, es decir, tienes una ordenación, si eres ordenado o recibes una licencia para hacer ministerio en un lugar específico, está implícito que parte de tu tarea ministerial incluye lo que nosotros en nuestro lenguaje ministerial hablamos, nos referimos a ello como consejería o cuidado pastoral. Hay algunos que prefieren la palabra asesoramiento, pero en general hablamos de lo que comúnmente llamamos consejería pastoral y cuidado pastoral. Qué bueno que tú haces esa aclaración, porque hay elementos en común que tenemos cuando comenzaste tu introducción, tanto la consejería clínica como la consejería pastoral. Y me gustaría decir algo ahí, Sara. Yo creo que sí hay muchos elementos en común y otros en los que somos distintos. A mí me parece que la gran diferencia entre un consejero clínico, consejero profesional, que no necesariamente trabaja dentro del contexto de una congregación, y un ministro que tiene que dar lo que llamamos consejería pastoral, es sencillamente que nosotros utilizamos recursos de fe. Cuando alguien llega a nuestra oficina buscando guía y dirección, nosotros no solamente le hablamos en un lenguaje técnico, no, utilizamos nuestro vocabulario, hablamos de la oración, hacemos análisis bíblico con la persona. No solamente eso, le comentamos la importancia de los valores y principios cristianos. Y a eso me gustaría también añadir lo siguiente: se supone, está implícito, que como parte de la consejería pastoral, un ministro utilice el cariño, el amor, el afecto, la misericordia, la compasión. De todos esos ingredientes y elementos es parte de lo que nosotros llamamos nuestro set de valores. Y en el momento de un cuidado pastoral o de una consejería pastoral, esos valores tienen que destacarse. Correcto. Y eso es lo que le llamamos, y la palabra que habíamos usado, que la traducimos a cosmovisión, ¿verdad? Que es como ustedes miran, ¿verdad? El proceso, ¿verdad? Y lo que llamamos tal vez para la patología de la persona.
Y yo me considero una consejera profesional, tengo mi licencia y estudios profesionales en esto, pero yo me considero una consejera cristiana, ¿ok? Me considero una consejera cristiana, pero eso lo que quiere decir es que yo voy a tomar en cuenta en términos de del tratamiento y los objetivos y las metas de tratamiento clínico que tengo con esta persona, yo voy a tomar en cuenta, con el permiso de la persona, que sus valores y su espiritualidad, ¿okay?, son importantes para esa persona en el desarrollo de un plan para el bienestar de esa persona. No necesariamente nosotros vamos a estar haciendo lo que hacen los pastores, que mira, vamos a ver lo que la Biblia dice, etcétera, etcétera, pero sino que yo voy a tener en cuenta eso en cuanto a lo que esa persona necesita para salir adelante. O sea, si esa persona quiere traerme unas lecturas o quiere hablarme de lo que piensa sobre lo que Dios dice acerca del reto que está enfrentando esa persona, yo escucho y puedo, y tengo una simpatía y también tengo una visión también igual a esa persona en muchos casos, porque creemos muchas veces lo mismo, pero yo me voy a guiar por unas intervenciones clínicas, ¿okay? Porque esta persona está en una situación donde yo tengo que ver o ayudar a esa persona a llegar a unas mejorías médicas, vamos a ponerlo así, de salud mental, y ese va a ser mi enfoque en tratar a una persona así. Ahora, de unas diferencias que para mí es bastante importante y nos difiere, es que nosotros como consejeros clínicos, nosotros no estamos haciendo vida con estas personas. Nosotros no estamos caminando diariamente con estas personas en un entorno donde nos vemos, donde salimos a comer juntos, donde yo conozco a su cónyuge, y conozco a sus hijos y conozco su entorno en términos sociales, económicos. Yo tengo una relación con esta persona donde una vez a la semana, o puede ser cada 2 semanas, esta persona llega a mí en un entorno, en una oficina profesional, ¿verdad? Yo lo hago todo online, pero en un video. Y hasta ahí llega mi interacción por ese día con esa persona. Pero lo que viene a la consejería pastoral es muy diferente, porque esta persona sale de la consejería pastoral, pero todavía tiene unas interacciones casi, tal vez a veces diarias, semanales, por la duración de lo que esta persona dure en esa iglesia, de su membresía, vamos a ponerlo en esa iglesia. Y déjame reaccionar. De eso. Déjame reaccionar a varios puntos que has comentado. Primero, si nosotros en términos, digamos, espirituales, tenemos la ventaja de que cuando llega a la oficina alguien, pues sabe que no está hablando con un psicólogo, sino que ha llegado a la oficina de un pastor. Y yo hago esa aclaración en muchas ocasiones, en algunas intervenciones. Les recuerdo a la gente, estás hablando no con un psiquiatra, ni con un psicólogo, ni tampoco con un consejero clínico, estás hablando con un pastor. Y eso le da la oportunidad a uno, vuelvo a lo que dije al comienzo, de compartir lo que llamamos recursos de fe. Y segundo, ese asunto de estar conectados y tener unos lazos bastante fuertes con las personas nos permite explorar y observar más el entorno donde se mueve la gente, y nos da una ventaja también. Tenemos más puntos de referencia. Quería reaccionar a eso. Muy bueno, gracias. Nos movemos. Nos movemos. O sea, que si yo lo estoy escuchando y entendiendo correctamente, tanto desde la pastoral, en ese proceso de aconsejar, de estar presente con el feligrés, con la familia, con la comunidad, o el psicoterapeuta en ese proceso de acompañamiento con una cosmovisión clínica, donde está acercándose a esos desafíos utilizando otro set de herramientas. Ambos son procesos de acompañamiento, pero utilizan distintas metodologías, distintos sets de herramientas, y personas como yo que navegan en ambos mundos vemos cuán beneficioso es cuando ambas caminan, una ayudando a la otra o balanceando a la otra. Así que vamos a comenzar con una pregunta clave que nos va a dirigir parte de la conversación. ¿Qué pasa cuando nuestras iglesias, nuestras oficinas pastorales, qué pasa como cuando tú eres un diácono o un anciano, se acerca a una persona, llega a una familia
cuyas necesidades superan las habilidades, las capacidades como líderes y como pastores. La otra respuesta aparte de eso, y ustedes van a contestarla como practicamos, ¿cuáles deben ser nuestros linderos, nuestros límites? Sí. Déjame comenzar yo. Si me hubieras hecho esa pregunta hace 25 años atrás, no lo hubiera podido responder. No lo hubiera podido responder. De hecho, no tenía ni idea de qué hacer. Luego de años de experiencia en la pastoral, me convenzo cada día más de que todo pastor, la pastoral en general, debe tener de antemano una lista de recursos y contactos a quien referir cuando nosotros nos quedamos cortos con nuestras destrezas, habilidades, con nuestra experiencia y entrenamiento. Y en esa lista de personas a quien podemos referir están algunos profesionales de la salud. Yo doy gracias a Dios que en mi contexto yo tengo profesionales de la salud dentro de la congregación y los utilizo. Al comienzo, en muchas ocasiones, utilizando los recursos que tengo en la misma iglesia, pero también tengo una lista y un directorio de consejeros en el área, personas profesionales de la salud con los que he establecido lazos a través de los años y que tienen un buen récord conmigo. Eso es importante, que le hemos enviado personas en el pasado y las personas han tenido una buena experiencia con él o con ella. Y lo seguimos haciendo. También saber cuáles son las clínicas de salud mental en el área. Y en esto, Sara, tengo que decir que me ha ayudado mucho dándome información y refiriéndonos y orientándonos en el camino. Hay que tener toda esa información a mano. Y también a esto no puedo dejar de mencionar que hay líderes. En ocasiones hay líderes. Y tengo que confesar y admitir que en ocasiones hay personas dentro de la misma congregación que no tienen el entrenamiento profesional, pero tienen una sabiduría y una experiencia y una capacidad que se las ha dado Dios, un don especial para ayudar también a la pastoral a intervenir en situaciones difíciles y complejas, en algunas ocasiones de consejería, de que pudieran hablar de todos esos grupos que he mencionado. En ocasiones, tengo que también admitir que llamo a alguno de estos profesionales para consultar, no necesariamente para referir. En muchos casos sí se refiere, pero en otros es esa palabra adicional de consulta. Por lo general, entre una sesión y otra, uno le pregunta a un experto, mira, estoy con este caso, dame tus observaciones, hazme tus observaciones, arrójame un poquito más de luz. Y ellos lo hacen. También es un instrumento, una herramienta adicional. Y termino diciendo que aunque tengamos todos estos recursos a la mano y que se puede referir, lo cierto es que al final de todo discurso, el pastor sigue siendo el consejero espiritual de esa persona, aunque la refiera. Que hay momentos donde la persona seguirá con nosotros, ya lo hemos referido, hemos pedido consulta, pero sigue en nuestro contexto, como bien lo señalaba Sara, lo seguimos viendo todos los días, todas las semanas, y seguimos siendo guía espiritual para esas personas. Todas esas cosas que mencionó el pastor Joey vienen por un proceso de autoexaminación, pienso yo, que vienen con estos tres factores que está aquí. Número uno, conoce tu realidad, conócete a ti mismo, tus habilidades y tus límites, y conoce a tu gente, tu congregación y tu comunidad. Cuando uno conoce la realidad de uno mismo, ¿ok? De si yo soy un pastor nuevo o no. Estoy hablando de más o menos con mirando a la pastoral en términos de cómo ellos van a desarrollar cuáles son nuestros límites, cuáles son nuestros linderos. Que una persona en la pastoral pueda decir, yo tengo mucha experiencia en esto, o yo soy una persona relativamente nueva en este mundo del ministerio, me acabo de graduar tal vez y tengo mi primera congregación. ¿Cuál es tu realidad? ¿Eres una persona con una familia joven? ¿Tienes niños pequeños? O sea, que tienes otras presiones y tal vez tu realidad viene en ese contexto, o ya eres una persona que tus hijos ya han salido de la casa, todas esas cosas impactan cómo nosotros atendemos, o el tiempo que tenemos, o cómo atendemos a las personas. Vives en un ambiente, tu realidad, vives en un ambiente
social donde hay mucha libertad de expresión o donde las personas, it's okay, ¿verdad? Que se hable de ir a consejeros y todo eso, o estás en un ambiente donde esas cosas todavía no se mencionan mucho. O sea, esas son las realidades que uno tiene que saber dónde estoy en esa realidad. Mi cultura también, cuál fue mi formación, qué fue lo que yo. Conócete a ti mismo, conoce tus habilidades. Mira, eso puede ser tan simple como me desempeño mejor con adultos o con niños. ¿Ok? ¿Dónde me siento más cómodo? Eso no quiere decir que no vas a hablar con niños ni los jóvenes de tu iglesia, pero entonces eso quiere decir que sabes que tienes que adiestrarte un poquito más tal vez cuando estás desempeñándote con niños. ¿Eres mañanero o no? ¿Cuáles son las mejores horas? Y yo sé que cuando viene una crisis y cuando hay una crisis con un hermano de la iglesia, el teléfono suena a las 2 de la mañana, ¿verdad? Pero cuando tenemos el control muchas veces de hacer una cita con alguien, pensemos, si yo sé más o menos quién va a venir y sé más o menos de qué se trata la situación, vamos a tratar de estructurar el día en una hora donde yo esté más relajado, tal vez ya comí, tal vez descansé bien, donde pueda, en lo que sea posible, cómo puedo hacer eso. Y también no hacer consejerías después de predicar. Ahí está, exactamente, los domingos, o antes o después. O antes. Exactamente. O antes, correcto. Yo Exactamente. Yo lo aprendí a fuerza Pablo. Y todo lo hemos aprendido ahí a la mala. Yo pienso que sí también. Conociendo, en términos de habilidades y límites, conociendo los propios prejuicios que uno tiene, lo que en inglés se llama el bias. Muchas veces venimos con nuestros propios prejuicios, o pueden ser experiencias que para nosotros todavía son bastante personales y que todavía o nos hieren o que están frescas. Y puede ser en abuso, puede ser trauma, puede ser donde tal vez no eres la persona más indicada para lidiar con una situación de una persona en ese momento, y uno tiene que reconocer esas cosas. Y conoce a tu gente, que el pastor Joby lo dijo muy bien, o sea, ¿quién en tu congregación, con qué cuentas, qué recursos hay dentro de tu congregación y en la comunidad que te van a hacer la vida más fácil, que te van a hacer el proceso de ayudar a una persona, ¿verdad? Es lo que se llama el team effort, más fácil con la persona. Y no esperar a que llegue, y de eso vamos a hablar más adelante, y el próximo webinario vamos a ir con estrategia, pero no esperar a que llegue la crisis para usted reaccionar, sino de antemano usted hacer las conexiones, para entonces cuando llegue el momento, usted sepa cómo moverse. Y eso nos lleva entonces a la próxima pregunta. Que de hecho ya uno de las personas que están viendo el webinario hizo esta pregunta. ¿Cómo podemos ayudar de forma certera, de manera que podamos discernir cómo y cuándo deberíamos referir? Así que ahí está la pregunta. Ahí está la pregunta. Dale, yo. Ok. Uno puede ir en diversos caminos o rutas aquí contestando esa pregunta. Yo primero creo, y esto no es un secreto para nadie, toda la pastoral lo sabe, cualquier líder, que cada día es una oportunidad para documentarse, para crecer, para evolucionar, para orientarse. La pastoral tiene que orientarse, tiene que seguir creciendo, educándose. Y como estamos hablando de la consejería pastoral, el cuidado pastoral, creo que la pastoral debe informarse mucho de lo que está ocurriendo, de las tendencias más comunes en nuestra comunidad a la que servimos y en nuestra comunidad local también. Eso es una. Segundo, la experiencia ayuda mucho, definitivamente. No es lo mismo tener un caso en tu oficina de alguien que sufre de depresión severa en tu primer mes de ministerio, a ver la persona luego que ha visto, o ver una persona luego que ha visto a 10 o a 15 pasando por lo mismo. Uno va atando y ya desarrollando una capacidad para discernir con un poquito más de facilidad. Tercero, observar. Vuelvo a lo que comentaba Sara hace un rato atrás. Los pastores tenemos la ventaja, también le decimos la bendición,
de que por lo general la persona que pide un consejo la conocemos, estamos conscientes de sus tendencias, de lo bueno, de lo malo, de lo feo, su entorno familiar, en ocasiones también estamos conscientes de eso, su historia, su récord, y eso ayuda también. Y obviamente esto no es un secreto para ningún pastor que esté siguiéndonos en este webinar, la oración, la profundidad espiritual, la sensibilidad espiritual que tengamos nos ayuda en gran manera a trabajar en esta área. Ahora, la parte más importante es que, y voy a ponerlo ahora más sencillo, si el caso que tenemos frente a nosotros es muy complejo y las herramientas que tenemos se quedan cortas, hay que buscar ayuda. Eso se le llama, en mi pueblo, eso se le llama sentido común, sentido común. No tratemos de jugar a Superman, o en el contexto de las mujeres, a Wonder Woman, a Superman o a la Mujer Maravilla. Si no podemos, si nos quedamos cortos, si no hay unos recursos o unas herramientas, en ese momento, armas que usted posea, refiéralo a alguien que las tenga. De hecho, de la misma manera, hace muchos consejeros o psicólogos que nos envían a nosotros algunos de sus pacientes porque ellos no creen que tienen todas las herramientas cuando se trata de los espirituales. Pues hagamos lo mismo, y eso se hace con humildad y también con mucha responsabilidad. Correcto. Una de las formas para saber, lo voy a poner en el contexto de lo que nosotros hacemos clínicamente, para darles una idea de qué necesita, entonces qué es algo que usted puede referir y que debe referir. Nosotros, los consejeros licenciados, especialmente los que trabajan con paneles de medical insurance, o sea, con paneles de aseguradoras médicas, nosotros solamente podemos cobrar, ¿verdad?, por servicios a personas que reúnen los requisitos y síntomas, ¿ok? Como está provisto en el DSM-4, que es el manual de diagnósticos de un trastorno mental, ¿ok? Si esa persona no reúne los requisitos para tener un diagnóstico clínico de depresión, de ansiedad, de estrés postraumático, entonces nosotros vamos a ponerlo se supone, ¿verdad?, que esa persona entonces no tenga la necesidad de una intervención clínica a un nivel profesional. Ahora, nosotros sabemos, ¿verdad?, que esos son como unas estructuras que a veces nos atan las manos. Yo, como una persona que no tomo seguros y trabajo por paga propia de la persona, yo puedo intervenir y me gusta trabajar con personas antes de que lleguen a ese punto que necesitan. O sea, es muy importante trabajar en eso, pero hay muchas otras personas clínicamente que están atados a eso, que están interviniendo ya cuando el caso es clínico. Entonces, mi respuesta a esto es, la pastoral tiene que tener una guía o tiene que tener un conocimiento básico, ¿ok? Y yo empezaría, porque son tantas los trastornos, ¿verdad?, de salud mental que hay, pero yo comenzaría con los más sobresalientes que estamos lidiando en nuestra sociedad, que son la depresión, la ansiedad y lo que son las adicciones, ¿ok? De acuerdo al contexto de su comunidad, y por eso conocer su comunidad, conocer tu realidad. Muchas iglesias entonces también tienen que aprender sobre las situaciones que más alcanza, como lo que pasa con estos inmigrantes, áreas donde hay muchos inmigrantes, que hay mucho trauma, hay mucha dificultad de ajustes, lo que llaman adjustment disorder, donde tenemos, ¿verdad?, otras cosas, pero yo empezaría aprendiendo, y eso está en el internet, también se puede. Mira, yo tengo aquí, este libro es un desk reference, ¿verdad?, una referencia corta, que tiene solamente lo básico de lo que son los diagnósticos, pero el libro, el otro, que lo tengo allá en un librero, es súper grande, pero este es un desk reference, donde yo puedo ver, ok, cuáles son los puntos y los síntomas más sobresalientes que me van a decir a mí si una persona tiene una depresión clínica, ok, donde ya no estamos hablando de que estoy triste porque ya estamos hablando de que no puedo salir de la cama por la mañana, donde perdí el trabajo porque no pude ir, porque llevo 4 o 5 días perdiendo trabajo, donde mi matrimonio se está cayendo en cantos porque estoy en una situación donde no me importa nada, ok. Si yo sé
y veo esos síntomas, y cuando la gente está en esa catarsis y me está hablando, y yo estoy viendo, wow, ya no está haciendo lo que antes le gustaba hacer, está perdiendo sueño, perdió su trabajo, no para de llorar. Yo tengo una idea de que esto ya es una situación que amerita un referido. También ahí, aunque estamos, voy a atar un poquito el asunto legal, tenemos que observar, identificar cuando la vida de la persona está en peligro. Eso es una señal clara de que hay que referir y hay que informar también. Hay que reportar. Yo sé que estoy adelantando un poquito a otro tema, a otro punto que vamos a tocar hacia adelante, pero ese es otro de los conceptos aquí importantes para discutir. Si la vida de la persona, ya usted la ve, que está en peligro, hay que referir y hay que reportar. Además de eso, yo creo que aquí también pudiéramos hablar un poco, y eso pasa mucho en la comunidad latina, los hispanos, y es cuando la persona desarrolla una codependencia y sigue llegando a la oficina todas las semanas, no mejora, no hay evolución, no hay progreso. En algún momento también el pastor, la figura pastoral, tiene que admitir, mira, ya yo necesito referir a esta persona porque se está convirtiendo entonces en esa codependencia, en ese ciclo que también yo le llamo, en algunos casos, no en todos, pero en algunos le llamo el babysitting, donde la persona viene todas las semanas, no hay evolución, pero lo que quiere es que tú le pases la mano y no hay ningún crecimiento. Yo creo que eso también, eso sería un buen signo de que hay que buscar una ayuda extra, hay que referir o en ese momento dar por terminada el ciclo de sesiones. Déjame cerrar. Porque me hicieron, una de las preguntas que hicieron, yo creo que podemos aprovechar y contestarla ahora antes de movernos. Alba Castillo nos pregunta, ¿cuánto tiempo debe intervenir el pastor? Infiero que ofreciendo aconsejamiento, consejería. Y yo creo que cada pastor es distinto, pero yo creo que parte de lo que estamos hablando es eso mismo. Y Joy acaba de dar un ejemplo. Cuando ese momento de consejería pastoral parece que nunca acaba, cuando la persona sigue llegando con lo mismo, cuando hay una tristeza que trasciende esos momentos temporeros de quebranto, cuando hay cosas de abuso, cuando hay cosas que son más allá de lo que como pastor podemos ofrecer, pues deben ser momentos claves en donde uno tiene que hacer un autoanálisis y decir, ok, esto se me sale de las manos, yo no puedo dar nada más, hay que referirlo y entonces el rol mío como pastor cambia. Yo sigo caminando apoyando, pero el proceso intencional se continúa caminando bajo el proceso de una consejería clínica, principalmente en el ejemplo que Sara dio, cuando alguien está atravesando con una depresión clínica, porque parte de las opciones es que, por ejemplo, con depresión, pues mira, puede ser que una de las posibles soluciones o una de las posibles estrategias para ayudar a esa persona es con medicamentos. Y esos son parte de los tabúes que nosotros cargamos como hispanos, que podemos ir al médico y tomar los medicamentos que nos den, podemos ir al dentista y tomar los medicamentos que nos den, pero cuando escuchamos hablar de medicamentos por profesionales de la salud mental, pues a veces decimos, reflexionamos abrupto. Y déjame decir algo más aquí, Héctor. No hay una fórmula exacta, o sea, la pregunta inicial, no hay una fórmula exacta de cuántas sesiones, cuánto tiempo cada sesión requiere una consejería pastoral. No hay una fórmula exacta porque no todos los casos son iguales. El escenario, la realidad son distintas y ahí vamos a referirnos otra vez a los 5 puntos iniciales. Si hay un diagnóstico en algún momento, pues el cuarto paso es el plan de acción y luego el seguimiento. Entonces, yo conozco colegas, hay pastores que me dicen, no, yo no doy más de una consejería, yo doy una y hago mi diagnóstico o refiero a la persona, o le presento algunos recursos extras donde puede buscar ayuda. Y también esto está también conectado a la fase del seguimiento. Hay pastores que luego de una consejería o de 2 o de 3, dependiendo del caso, le refieren el caso a un líder de la iglesia.
Si no es aún, dependiendo otra vez, la naturaleza, el tamaño, la intensidad de la situación. En ocasiones sí hay referencias referidos a profesionales de la salud, como hemos hablado antes, pero en ocasiones se pueden seguir manejando en el contexto de la iglesia local. Y ahí es que entran los laicos, entrenados, con sabiduría, que pueden ayudarnos en ese proceso. Pero contestando la pregunta, no hay fórmula exacta. Yo creo que un punto aquí que puede ayudarnos a darnos el norte en este tema es lo que se vaya observando en la persona. Si hay progreso, si no lo hay. Progreso. Yo creo que ese es un clave. Déjame dar un ejemplo sencillo, porque el tiempo nos está traicionando y hay tremendas preguntas. Y todavía nos falta una parte que es importante. Yo puedo dar un ejemplo clave. Yo trabajé con una familia como pastor en donde yo desde un principio dije, vamos a tener un diálogo, vamos a tener dos diálogos, uno con la mamá y uno con toda la familia, porque era un asunto que conllevaba a los niños y a la mamá. Luego de esa primera conversación, como yo tenía mi network, yo contacté a un terapeuta y comenzamos el diálogo y comenzamos el proceso. Después de esa segunda conversación, entonces yo referí y mi rol cambió. Yo seguía con acompañamiento, pero entonces todo el asunto que tenía que ver con los menores se caminó a la par con el psicoterapeuta. ¿Por qué? Porque hay unos aspectos legales que también nos delimitan y tenemos que tenerlo pendiente. Y vamos a ir sobre esto tal vez por encimita, porque hay unas preguntas que me gustaría que las contestáramos. Así que, ¿cuáles son algunos de esos aspectos éticos legales que tenemos que tener en mente? Mira, como yo sé que el tiempo avanza, voy a tocar un solo punto aquí, que yo practico mucho, la confidencialidad. Yo creo que la pastoral necesita garantizarle, miren esa palabra, es de mucho peso, pero debe garantizarle confidencialidad extrema a toda persona que llega a la oficina. Yo siempre hago esta aclaración, yo le digo, si lo que vamos a hablar lo sabe una persona más, ya no es confidencial. Pero si lo que me vas a compartir nadie más lo sabe, pues entonces te garantizo la confidencialidad. Lo segundo es el asunto de las llamadas. Hay gente que quiere consejería confidencial en una llamada y no se puede garantizar porque no sabemos quién más está en la línea. O en un pasillo. Y en el pasillo, correcto. Exactamente. También un elemento aquí, corriendo, no hay mucho tiempo, es que cada pastor debe investigar cuáles son las leyes que rigen en su estado. En su estado. Sí, hay asuntos de confidencialidad, hay casos en los que hay un periodo de tiempo en el que hay que reportar. En el estado de la Florida hay que, por ejemplo, una persona que llega a nuestras oficinas y diga, estoy contemplando suicidarme, eso hay que reportarlo inmediatamente. Que debemos estar documentados, informados de la ley en nuestro estado. Y en el asunto ético hay un código de ética ministerial que cada uno de los pastores se supone que rija, y dentro de eso está el cariño, el amor, y cuando damos este apoyo, ese acompañamiento a las personas, confidencialidad, seriedad, responsabilidad en todos los casos donde Dios nos permita intervenir. Sara. A mí, donde dice, trataré a todas las personas con igualdad de respeto y cuidaré de ministrarles de manera imparcial, volvemos a los conócete a ti mismo. Porque si yo tengo un prejuicio, si yo tengo, ¿verdad? A bias, que esa es la palabra que se usa en inglés, entonces eso va a dirigir, eso me va a dirigir mi interacción con esa persona y el consejo que le voy a dar, y tenemos que tener mucho cuidado. Yo siempre pongo el ejemplo de que si yo tengo una persona diabética en mi oficina, vamos a decir como líder laico, ¿verdad? Y esta persona, ¿verdad? Yo sé que no se está cuidando físicamente, que está su comportamiento, ¿verdad? No es el que va a mejorar su salud física. Yo no le puedo decir a esa persona que tiene un imbalance químico, porque la diabetes es un imbalance químico, ¿no? Yo no le voy a decir a esa persona que no se tome su insulina. No puedo. O sea, pero que muchas veces, ¿verdad? Nos encontramos con situaciones donde, hablando de la medicina, donde el consejo
no es vamos a ver si esa es una opción que tal vez trabaje para ti. No quiere decir que vas a tener que tomar medicina, pero tenemos que explorarlo porque tu situación está en un punto crítico. Entonces, yo encuentro que eso es, ¿verdad? Si estamos ministrándole a una persona de manera imparcial, entonces tenemos que mirarnos, autoexaminarnos a nosotros mismos para poder ofrecerle opciones a una persona que no sean, ¿verdad? Que no las restringidas por nuestros prejuicios personales y que pueda darle a esa persona la libertad de escoger, cuál es el curso a tomar, la decisión a tomar. Un comentario final en esta línea, antes que se me olvide, y es que como sé que le estamos hablando a la pastoral hispana, casi todos nosotros venimos de otros contextos culturales, venimos de diversos países donde la ley a lo mejor no es tan rígida y tan estricta como aquí, en este campo de la consejería. En la escuela antigua, ministerialmente hablando, no es un secreto que los pastores hasta decidían por las personas y le decían lo que tenían que hacer y realizar. Aquí en este país hay que tener mucha cautela con eso. Yo creo que tenemos que practicar lo que en términos básicos es la consejería, que no es otra cosa que ayudar a la persona, que facilitar el entendimiento de la situación conflictiva. Hay que ayudar a la persona a identificar y entender lo que está ocurriendo y luego dirigir a esa persona, aconsejándole en las decisiones de manejo de esa situación que está viviendo. Pero al final de todo, la persona tiene que tomar sus decisiones. No caigamos en la trampa de contestar, ¿qué hago? ¿Esto o lo otro? No, nos toca a nosotros decirle a la persona, aquí están tus alternativas. Correcto. Y apoyarlos en su decisión. Bien, y apoyarlos en su decisión. Correcto. Lo único que voy a añadir es, si usted tiene duda, consulte con su ministro regional, consulte con nuestra pastora nacional. Hay estados que obligan a usted como pastor, como pastora, a reportar cualquier abuso que usted sea testigo. Hay estados que no, y habemos individuos como yo que cuando estábamos en la pastoral, aunque el estado de Indiana no me obliga, antes de yo tener una consejería pastoral, yo le decía a la persona, lo que usted dice se va a quedar aquí, a no ser que yo tenga preocupación por su salud, que yo piense que usted va a dañar a otra persona o que usted reporte abuso en contra de menores o envejecientes personas mayores, o personas con discapacidad. Si usted me lo dice, yo lo voy a reportar. Y le digo más, yo tenía contacto con la policía, eso fue parte de mi asignación, y yo en las 2 ocasiones que me pasó, automáticamente llamábamos a este liaison, a este conector entre la policía y la comunidad. Y con esta persona en la que trabajábamos. Porque, y un detalle más en el aspecto legal, si tenemos personas en nuestras congregaciones o contactos, gente de confianza, aunque no sean miembros de nuestras iglesias, que estén en el campo legal, de algún buen abogado, alguien que trabaje en el sistema legal del país, pues eso es otra conexión, otro recurso que tenemos. O sea, que si usted no está seguro de si algo está ilegal o no en su contexto, en su estado, en su territorio, en su ciudad, consulte. Mire, sí, consulte, y si tiene alguien en la iglesia, muchísimo mejor. Nosotros tenemos la bendición de tener un abogado en la iglesia local, y cuando hay este tipo de casos, rápido lo llamamos y nos quedamos sorprendidos algunas veces con las explicaciones que nos está diciendo, no pueden hacer esto y aquí en el estado hay que reportar. Utilicemos también esos recursos. Correcto. Pasó lo que sabía que iba a pasar, que el tiempo nos traiciona, y hemos recibido un sinnúmero de excelentes preguntas, así que vamos a tratar de contestarlas todas. Yo quiero enfatizar que el webinario que va a continuar a es de estrategias. Un montón de las preguntas que ustedes nos hicieron hoy, queremos ir profundamente con ejemplos y estrategias claras. ¿Cuál es la diferencia entre un psiquiatra, un psicólogo, un psicoterapeuta? ¿Cómo usted sabe cómo referir a uno o al otro? Que es una de las preguntas que recibimos. Eso lo vamos a discutir con profundidad en el próximo webinario, que es en mayo.
Pero voy a compartir algunas de estas preguntas. Dice, de hecho, mi esposa, ¿cómo puedo saber cuándo se necesita un terapeuta, un psicólogo o un psiquiatra? Yo creo que hemos contestado algunos matices, pero si alguien entiende que, si Sara, si tú quieres decir algo más Sí, la diferencia más grande está entre el psicólogo y el psicoterapeuta, lo podemos poner como un grupo aparte, y el psiquiatra lo podemos poner en otro grupo. El psiquiatra no va a dar consejería ni asesoramiento. El psiquiatra lo que va a hacer es una evaluación para ver si se indica que se necesita una intervención médica. ¿Okay? Puede ser medicamento, puede ser un tratamiento de electroconvulsion, o sea, hay diferentes, no solamente medicina, hay otros tratamientos también. So, el psiquiatra es una persona, y ya estamos hablando de unos casos, ¿verdad? Que tienen mucha gravedad clínicamente, donde el psiquiatra va a hacer una evaluación si esta persona, si la situación merita o indica la intervención médica. ¿Okay? Una persona, un psicólogo y un psicoterapeuta, los dos pueden dar consejería, pero el psicólogo es una persona que está específicamente adiestrada en administrar unas pruebas clínicas. Son lo que le llamamos assessments, muchas veces de lo que es de la función cognitiva, del desarrollo developmental, y todas esas áreas. Pues ya el psicólogo tiene un entrenamiento más específico en esa área. Entonces, pues ya el psicoterapeuta sí puede hacer dar unas intervenciones y unas pruebas clínicas, pero se enfoca más en unas intervenciones de consejería, unos pasos a seguir para ver una mejoría, una reducción en los síntomas que está demostrando la persona. Y podemos ir sobre aún más, o sea, podemos profundizar más en algunas de las diferencias con algunos de estos profesionales, modalidades y entrenamientos, pero eso lo vamos a hacer en el próximo. En el próximo. Porque entendemos que para usted poder referir, tiene que saber a quién referir. El ministro regional del Pacific Southwest, mi amigo Richie Sánchez, al igual que otras personas, hicieron unas preguntas con relación, voy a unir varias preguntas en una, con relación a el contexto con comunidades que por no tener la documentación adecuada no tienen acceso a planes médicos o acceso a cierto tipo de recursos de salud. ¿Cuáles pudieran ser algunas de las estrategias? ¿Cuáles pudieran ser algunas de las sugerencias? De hecho, yo le contesté ya a Rubén Rodríguez, pero Rubén Rodríguez, la pregunta que hizo fue, esto tiene un costo y hay unas limitaciones que podemos sugerir. Y no quiero sonar a un disco rayado, vamos a ir más profundo, pero ¿qué le pueden sugerir ustedes? Yo tengo una sugerencia también. Si entendí la pregunta, ¿es qué hacer con las personas que no tienen acceso? Sí, o recursos monetarios. Parte de la realidad de algunas de nuestras comunidades. Ok, got it. Yo he aprendido el arte de hacer networking. Nosotros, los pastores, tenemos que involucrarnos con gente en las comunidades. Hay colegas que ya han resuelto este problema, pues decirle cómo lo resolviste, a quién tienes en tu iglesia, tengo este caso. Esa es una. Hay que ampliar continuamente el networking. Segundo, si tienes que traer a esa persona a la iglesia y aprovecharlo en seminarios, en talleres, pues sale mejor algunas veces trayéndolo para que le hable a un grupo de apoyo. La iglesia en general, ese es otro que se puede utilizar. Por lo menos te estoy hablando de lo que en mi contexto hemos hecho y nos ha favorecido y nos ha ayudado mucho. Solos no nos podemos quedar. No. Correcto. Y tercero, volvemos, si tienes gente a nivel local que tengan esos recursos, utilizarlos y explotarlos en el buen sentido de la palabra. Y utilizarlos cuando tú no puedes, o utilizarlos como ayuda extra en escenarios como el que tú acabas de compartir. Y las preguntas que vinieron, de hecho, nosotros practicamos eso a nivel local.
Tenemos personas que no tienen recursos, no tienen cómo costearse un consejero, un psicólogo, y aquí, gracias a Dios, podemos proveerle eso hasta donde podemos, y en algunos casos referimos, y hay una tercera estrategia, si estamos utilizando ese término, y es que si hay una persona o una iglesia que no tenga esos recursos, de la misma manera que la persona no tiene los recursos, pues miren, referirlo a alguna organización non-profit de la comunidad que trabaja con esos, y con esos casos, hay ministerios cristianos, organizaciones, instituciones cristianas en la comunidad. Vuelvo a lo mismo, yo creo que todo lo podemos simplificar en el networking, hay que hacerlo, porque hay ayudas aún para ese caso. Hay ayudas, muchas veces con estas, y yo entiendo, porque eso es una de las barreras al acceso a la salud mental que la mayoría de las comunidades, ¿verdad?, que tienen mucha minoría enfrentan, es esa barrera de acceso. No hay, y cuando hay, la espera es de 5, 6, 7 meses muchas veces. Eso se entiende. Pero hay muchas agencias que ofrecen el sliding scale fee, ¿verdad? Que de acuerdo al income, de acuerdo a lo que esa persona gana, se le da un precio. Hay iglesias, ¿verdad?, que tal vez tienen más recursos que las iglesias que nosotros tenemos, que también podemos formar unos partnerships, porque ellos tal vez tienen programas de consejería abajo o hasta gratis. O sea, es lo que dice el pastor Joey, es el networking, es el buscar, conectarme, porque lo que yo no tengo, yo puedo utilizar si tú me permites, y de lo que yo tengo, tú puedes utilizar de lo que yo sé y de los recursos que nosotros tenemos. Eso de los grupos de apoyo, hay unos grupos muy buenos, que cuando uno está en un grupo, y no necesariamente de apoyo, pero muchos grupos clínicos también, que hay una diferencia, eso también lo podemos discutir en el post-webinar, que es más bajo el costo a ir y ser partícipe y tener tratamiento en un entorno de grupo que en un entorno individual. ¿Okay? Y hay grupos de trauma, hay grupos de ansiedad, hay grupos de depresión, hay grupos de adicciones, y también entonces están los grupos de apoyo también, que la mayoría son gratis. ¿Okay? Los Celebrate Recovery. En adición a todo eso, se sorprenderían en saber que en algunos estados, en algunos condados, hay profesionales que donan de su tiempo. El pro bono. El pro bono, gracias. Y el pro bono. Y volvemos, hay que investigar. Cada pastor debe tomar eso como una tarea de identificar qué profesionales en su comunidad están ofreciendo estos servicios para personas de escasos recursos. Yo he visto con estos ojos que han de tragarse la tierra cuando muera. Un chiste mongo. Yo he visto cómo la iglesia, cuando necesita moverse para conseguir fondos, lo hace. Yo he visto cómo nuestra gente es bien imaginativa, principalmente la mujer, que es la fuente motriz de la iglesia, cómo hace y deshace para conseguir los fondos necesarios. O sea que no podemos acercarnos a esto y esperar a que llegue la crisis para resolverlo. Hay que hacer un plan. Hay que envolver a la iglesia, hay que sacar un domingo o varios domingos al año en lo cual como iglesia hablemos de esto, en donde la ofrenda de ese domingo puede ser puesta para esto, crear unos fondos. Para unos fondos. De que la iglesia transforma el mundo cuando la iglesia está dispuesta a moverse. Y como le dije, estas estrategias y algunas de las otras preguntas que no nos dio el tiempo a contestar, vamos a ir más profundo en los próximos talleres que vamos a estar dando. Me da 30 segundos para decir que un pastor local, un pastor aquí en Miami, que nos conocemos de hace mucho tiempo, tenía una necesidad grande de consejería, y él se enteró que yo tenía aquí 2 o 3 personas que están en ese campo, e hizo una campaña de casi un mes con los recursos de nuestra iglesia. Cada domingo invitaba a uno, o sea, que aprovechó mis cursos para bendecir a su iglesia, para informar a su iglesia. Yo creo que cualquiera de nosotros puede hacer. De hecho, y una cosita más, Héctor. Héctor, y estas son las cosas que la gente a veces no quiere decir y no quiere usar, pero yo he tenido conversaciones con personas también que me han dicho, yo no tengo para pagar,
y que yo les he conocido personalmente, y entonces yo he tenido que tener conversaciones con ellos. Yo les digo, bueno, vamos a hablar de tal vez unas prácticas que tú tienes, como de ir a Starbucks todos los días. Vamos a hablar de cómo podemos ajustarnos, porque tal vez sí tienes los recursos que necesitas, ya que una consejería muchas veces es a corto plazo, ¿verdad? Donde tú estás invirtiendo en un tiempo que muchas veces es de 2, 3 meses, ¿ok? Que es más o menos el average, donde tal vez podemos hacernos sacrificios personales para mejorar tu bienestar y el de tu familia, y entonces vamos a hablar sobre eso, y esas conversaciones las tenemos que tener también. Como le dije al principio, nosotros vamos a compartir esto, al igual que un documento que encontramos traducido al inglés acerca de las diferencias entre consejería pastoral y consejería clínica. Le voy a invitar que desde ya vayan marcando la fecha. El miércoles 27 de mayo vamos a continuar este webinario y vamos a estar hablando y explorando algunas estrategias para como iglesia poder ser más asertivos. Luego en agosto vamos a estar hablando acerca de prevención de suicidio, de muerte por suicidio. Y me estoy adelantando vilmente a los anuncios que teníamos planificados, pero estamos trabajando arduamente para que en mayo tener un sinnúmero de recursos para que usted en su iglesia pueda desarrollar un domingo centrado en aspectos de salud y bienestar mental, para que usted comience y sea intencional a hablarlo como pastor, como líder, para que esto deje de ser un tabú y podamos hacer todo lo posible para embrace, para entrar en esa vida abundante que es la que Jesús quiere que tengamos. Amén. Le damos una gratitud gigantesca a nuestros panelistas por haber dicho nuevamente que sí. Gracias por sus ministerios y seguiremos construyendo, seguiremos creando. Si usted tiene dudas, si usted quiere invitarnos, si usted quiere invitarme a mí a su región o a su convención, vamos a hablar, para eso estamos. Dios los bendiga rica y abundantemente. Y recuerden lo que dice Filipenses, que todos y todas estamos en el proceso de mejorar, de aprender, de convertirnos en eso que Jesús quiere que seamos, sabiendo que es Cristo el que perfecciona nuestro caminar día a día. Que el Señor los guarde y los cuide. Amén. Gracias. Gracias.